nombre es Mario Cabrera y vamos a estar a cargo del curso taller Fundamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Como una parte introductoria, podemos establecer que esta matriz I+C es una de las herramientas fundamentales que se utilizan para iniciar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es importante también tener en cuenta que el aspecto central, fundamental, básico, esencial de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no es otro que el de evitar accidentes de trabajo, ¿no? Y lógicamente también evitar enfermedades ocupacionales, es decir, las enfermedades que pudieran producirse producto, ¿no?, de la ejecución de la tarea. Entonces, tomando en cuenta este factor esencial, que es el de evitar accidentes de trabajo y evitar enfermedades ocupacionales, se hace imperativo eh, elaborar una matriz que no es otra cosa que la identificación de peligros, ¿cierto? Eh, para evaluar posteriormente los riesgos que pudieran traer como consecuencia esos peligros y, lógicamente, ante esa situación, tomar las medidas de control para justamente evitar cualquier tipo de accidente, lesión o enfermedad ocupacional dentro de la jornada laboral, ¿no? Entonces, esto podemos señalarlo como una especie de introducción para enfocarnos bien a lo que vamos a referirnos estos días. Vamos a iniciar teniendo en consideración la normativa nacional, ¿no? En referencia a justamente la evaluación de riesgos, ¿no? ¿Qué nos dice la legislatura nacional? Como todos sabemos, pues, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, está reglamentada, tiene una norma, tiene una ley, la ley 29783, que lógicamente nos habla, entre otros aspectos, de la importancia, ¿no?, de evaluar los riesgos, ¿no? Puntualmente, en el artículo 57 de dicha ley, ¿no?, nos hace referencia a la evaluación de riesgos, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, nos señala que el empleador, es decir, la persona pues que está a cargo, que lleva, ¿no?, que lidera este sistema de gestión, actualiza la evaluación del riesgo una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces acá hay aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Como ya hemos mencionado, manifestado al inicio, ¿no?, esta I+C, esta identificación de peligros, evaluación de riesgos para las medidas de control, ¿no?, es una matriz, ¿no?, que lógicamente pues tiene la relación de peligros que existen en toda la organización, en toda la empresa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, esta evaluación se debe de realizar una vez al año. Es decir, si es que el presente año, vamos a ponerlo así, ¿no?, tuvimos pues una serie de peligros, ¿no?, asociados a cada una de las actividades, es probable que el año que viene, ¿no?, estos peligros se incrementen, ¿no? Por diversos factores, ¿no? Se contrata más personal,
de repente se amplía un área de la organización, de repente llega maquinaria, equipos, herramientas de soporte a una determinada área. Entonces, todos estos aspectos van a hacer que se generen nuevos peligros, ¿no? Y lógicamente nuevos riesgos y por lo tanto nuevas medidas de control. Entonces, eso está alineado a lo que estamos mencionando ahora, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que se evalúe por lo menos una vez al año toda esta matriz, ¿no? De igual manera, ¿no? Esto está relacionado a que las condiciones de trabajo puedan cambiar, ¿no? Nos referimos pues a condiciones de trabajo al ámbito, ¿no es cierto? Al lugar, ¿no? A la actividad que se desarrolla en un área específica, ¿no? Como habíamos mencionado, pues, si es que de repente se aperturan nuevas sedes en la empresa, lógicamente van a haber otras condiciones de trabajo, ¿no? Inclusive puede ser, por poner algún ejemplo, condiciones de repente climatológicas, ¿no? De repente apertura una sucursal en una región donde exista pues unas condiciones climatológicas adversas, donde hay mucho frío, lluvia, etcétera, ¿no? Entonces son condiciones de trabajo que van a variar y por lo tanto se tienen que evaluar los riesgos, ¿no? Por lo menos anualmente, ¿no? Y también, ¿no? Se puede, como acabamos de mencionar, podemos aperturar nuevas sedes acá en Lima también, pero el lugar físico donde se va a desarrollar tiene otras condiciones diferentes a las anteriores. Entonces, eso implica pues que hay que tomar en consideración esas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden haber peligros que antes no lo habían, ¿no? Y también, lógicamente, pues se tienen que tomar recaudo, ¿no? Sobre los daños, ¿no? A la salud y a la seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de lo que nos señala la ley, ¿no? Por lo menos esta identificación de peligros se debe hacer una vez al año, ¿no? Ahora, lógicamente, si es que existiera algún factor que implique actualizar esta matriz y per se, esta evaluación de riesgos, identificación de peligros, se tiene que hacer en su momento. Por ejemplo, si es que hubiera algún accidente de trabajo, si es que hubiera algún accidente de trabajo, entonces todo accidente tiene consigo, ¿no? Una investigación del hecho que ha ocurrido. ¿Para qué? Para determinar cuál fue la causa raíz que originó este accidente. No tiene otro sentido. Muy bien. Entonces, si ocurre un accidente en una determinada área, entonces ese hecho debió estar contemplado en esta matriz I per se. Lógicamente, ¿no? Sabiendo que pudo ocurrir el peligro, ¿no? El riesgo y las medidas de control. Si no está identificado el peligro, ¿cierto? Producto de la investigación del accidente, entonces se tiene que generar una nueva versión de esta matriz I per se. ¿Ya? Siempre se tiene que tener todo peligro controlado, ¿ya? Y si ante un accidente, reitero, se da cuenta de que no está contemplado en la matriz y per se, inmediatamente se tiene que realizar una nueva versión y no esperar al año, ¿no? Para actualizar esta matriz, ¿ya? Eso es lo que básicamente nos señala la ley en su artículo 57. Muy bien. Como ya todos sabemos, pues toda ley tiene consigo un reglamento, ¿cierto? La ley nos indica qué es lo que debemos hacer, mientras que el reglamento nos da alcances sobre cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
fue aprobado por el Decreto Supremo 005 en el año 2012 por el Ministerio de Trabajo. Y este reglamento, en cuanto a la I per se, podemos señalar lo siguiente. En el artículo 26, en el inciso B, señala textualmente, ¿no? El empleador está obligado a definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos que están relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ya acá indica una obligatoriedad al empleador, ¿no? De comunicar, fíjense la importancia, comunicar a los trabajadores. Esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, si bien es cierto, pues está a cargo, está dirigida por la alta dirección, por la supervisión, ¿no? Esto no debe ser ajeno a los trabajadores. Muy por el contrario, si son los trabajadores que sufren esta o podrían sufrir estos peligros, ¿no? Son ellos los que tienen que estar directamente involucrados con la I per se. Ellos no pueden no saber qué cosa es una I per se, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que, en su puesto de trabajo, tienen que, lógicamente, identificar cuáles son los peligros a los cuales están expuestos todo el día, todos los días. No solamente eso, tienen que evaluar el riesgo. Es decir, si el riesgo a su persona es un riesgo alto, es un riesgo medio o es un riesgo bajo. Y en cualquiera de los casos, tienen que tener conocimiento de cómo controlar esos riesgos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nos indica, nos señala la ley, ¿no? Que el empleador tiene que comunicar a todos los trabajadores, ¿cierto? Cuál es el área puntual que se encarga de realizar la matriz I per se, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante, existen otros aspectos también importantes que los trabajadores tienen que conocer, saber referente a esta matriz I per se. Política y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a política, es importante saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? La política, pues, está relacionada a aquellos lineamientos, ¿no? Que la organización debe de tener, ¿no? Para justamente evitar accidentes y enfermedades ocupacionales dentro de su organización, ¿ya? Entonces, toda política en cuanto a seguridad y salud en el trabajo debe tener 5 aspectos fundamentales en su redacción. 5 aspectos fundamentales que los que estamos apreciando, ¿no? Primero, lógicamente, protección de la seguridad y salud, ¿no? Ya hemos mencionado al inicio que un aspecto clave, ¿no? Es lógicamente, pues, evitar accidentes de trabajo. Entonces, si vamos a evitar accidentes de trabajo, entonces hay que proteger a los trabajadores. Entonces, esta política debe indicar que existe un compromiso de protección de la seguridad y la salud de todos los trabajadores de la organización. El alcance de la política está relacionado a no solamente los trabajadores internos, ¿cierto? Sino también a las partes interesadas, como pueden ser proveedores, ¿cierto? O clientes, ¿ya? Entonces, eso es importante que se mencione en la política. ¿Ya? Y la organización, ¿no? Tiene dentro de su gestión salvaguardar, proteger
la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Primer punto. Segundo punto, cumplimiento de la normativa legal, ¿no? Como ya también hemos señalado al inicio, existe una ley, existe el reglamento de la ley, ¿no? Por dar solamente dos aspectos normativos. Entonces, cuando se redacte la política de la empresa, de la organización, también, lógicamente, se debe mencionar, ¿no? Que la empresa está alineada con lo que señala, ¿no? La legislación nacional. Se debe indicar un compromiso sobre el cumplimiento de la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y lógicamente, pues, de otras normativas adoptadas por la empresa de manera voluntaria. Recordemos que la ley, ¿no? Y el reglamento de la ley no son estáticos, ¿no? Es decir, pueden sufrir, y de hecho lo han sufrido, ¿no? Una variación en cuanto a algunos artículos dentro de su contenido. Entonces, pues, hay que estar también actualizados con estas variaciones que puede sufrir la ley y el reglamento, ¿no? En cuanto a este aspecto de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otro aspecto debe contener la política de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, como ya lo hemos señalado, la consulta a los trabajadores, ¿no? Esto es fundamental. Se debe indicar un compromiso que garantice la consulta a los trabajadores y sus delegados en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos dicho, la parte involucrada en el sistema de seguridad y salud en el trabajo son los trabajadores. Entonces, los trabajadores, ¿cierto? Deben conocer cuáles son los peligros, ¿no? Cuáles son los riesgos y qué controles van a tomar, ¿no? Ante ellos. Entonces, es importante que el empleador, lógicamente, pues si les vamos a hablar sobre controles de los riesgos, ¿no? Que provienen de los peligros, entonces, lógicamente, hay que capacitarlos en cuanto a definiciones, conceptos básicos, ¿no? ¿Qué cosa es un peligro? ¿Qué cosa es un riesgo? Porque si estamos hablando de controlar los riesgos que provienen de los peligros, entonces, si es que no se define, no se conoce, no se diferencia cuál es la distinción entre un peligro y un riesgo, mucho menos lo vamos a saber controlar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que eh, el empleador, la alta dirección, ¿cierto? Realice consultas a los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son tus peligros en tu puesto de trabajo? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Qué medidas de control podemos tomar? Pero lógicamente esas interrogantes no se las hace directamente. El empleador está obligado a capacitar a sus trabajadores. Entonces, una vez que ellos conozcan las diferencias que existen entre peligros, riesgos, en fin, ¿no? Entonces ya ellos podrán saber, podrán diferenciar a qué peligros están expuestos. El cuarto aspecto que debe contener toda política de seguridad y salud en el trabajo es la mejora continua, que más adelante lo vamos a detallar. Sin embargo, vamos a indicar, ¿no? El proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, tiene un origen que fundamentalmente es la línea base y también justamente la ejecución de la I per se, esto no tiene un fin, es decir, es continuo, ¿no? Eh, y esta continuidad de la gestión, ¿no? Tiene que ir cada vez mejorando, ¿no? No puede ser que, vamos a poner un ejemplo, exista un accidente de trabajo, ¿no es verdad? Y
este accidente no se analice, no se investigue y se sigan generando accidentes de trabajo. Entonces no se aprendió del error que se pudo haber cometido. Si es que se produjera algún accidente de trabajo, lo importante es investigar el accidente, analizar la causa raíz del accidente y de esa manera tomar acción para que no vuelva a ocurrir posteriormente. Entonces, de eso hablamos, ¿no? De mejorar cada día, ¿no? Entonces, eso está alineado a la mejora continua. Ya vamos a ver los aspectos que contiene una mejora continua, ¿no? Se debe indicar un compromiso que garantice que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo será llevado con un enfoque de mejora continua. Este término de mejora continua debe estar explícito en una política de seguridad y salud en el trabajo. Y el quinto aspecto que debe contener toda política de SST es la integración con otros sistemas, ¿no? Se debe indicar un compromiso que garantice que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es compatible o se puede integrar con otros sistemas propios de la organización, ¿no? Por ejemplo, básicamente hablamos pues de un sistema de calidad, ¿no? O un sistema de preservación del medio ambiente, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo podrían integrarse esos otros dos factores a los que acabo de hacer mención? Bueno, en una organización, ¿no? Que de repente, pues, produce, no sé, se me ocurre, podría producir jabones, una planta de producción de jabones, ¿no? Entonces, pues, los trabajadores, ¿no? Deben de como ya hemos señalado, identificar sus peligros, evaluar los riesgos, controlarlos, para que no sufran accidentes de trabajo, ¿no es verdad? Ese es el punto central que nos convoca esta noche. Pero, a su vez, esta planta de producción, ¿no es cierto?, tiene que tener para realizar un trabajo de calidad, ¿no? La menor cantidad de errores posibles en el despacho de sus productos. Es decir, que los jabones que se produzcan dentro de este ejemplo que estamos brindando, ¿no? Tengan la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Y lógicamente, los residuos generados, ¿no? No contaminen al medio ambiente. Entonces, ya estamos hablando de que la gestión de seguridad está relacionada por lo menos a otros dos sistemas, como es el sistema de calidad, ¿no? Y el sistema de preservación del medio ambiente, ¿ya? Entonces, fíjense, resumiendo, la política tiene que ser, perdón, la política de seguridad y salud en el trabajo debe ser redactada, ¿ya? Teniendo en cuenta estos cinco aspectos: protección de la seguridad y salud, cumplimiento de la normativa, consulta a los trabajadores, mejora continua e integración con otros sistemas, ¿no? Entonces, estos aspectos son centrales al momento de elaborar la política. Esta política de seguridad tiene que estar fechada y tiene que estar firmada por la gerencia general, por la alta dirección. Y más aún, esta política tiene que estar publicada en un lugar de la empresa que sea en el que todos lo puedan apreciar y saber. Además, esta política es importante que se difunda sobre todos los trabajadores y partes interesadas de la organización. Vamos a hablar más adelante sobre la SUNAFIL, ¿no? Pero es importante también mencionar que cuando se realizan auditorías en cuanto a seguridad, auditorías externas, que es una evaluación que se hace, es una evaluación externa que se hace sobre el sistema de gestión de la seguridad, ¿no? También los auditores consultan, ¿no? Preguntan a los trabajadores sobre la política
de seguridad. ¿En qué consiste la política de seguridad de la empresa? ¿No? Y lamentablemente en la mayoría de los casos no conocen cuál es la política de seguridad de la organización. Por eso es importante no solamente redactarla, no solamente firmarla, no solamente publicarla, sino también es importante difundirla, que todos los trabajadores sepan, ¿no? Realmente cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, también podemos referirnos a cuáles son los objetivos, ¿cierto? Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Como ya hemos señalado, ¿no? Es fundamental, esencial, ¿no? Evitar accidentes de trabajo y evitar enfermedades ocupacionales. Y justamente esos aspectos están alineados a lo que podemos observar en la lámina, ¿no? Hemos considerado tres objetivos centrales de la organización, pueden haber muchos más, pero podemos mencionar los siguientes, ¿no? Prevenir los riesgos laborales, ¿no? La ley, como ya hemos señalado, busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales en las organizaciones, ¿no? Esto es central, ¿no? ¿Qué cosa es una cultura? Bueno, una cultura, pues, podemos definirlo, pues, como un comportamiento que caracteriza a una organización, ¿cierto? Entonces, el comportamiento debe estar relacionado, dirigido directamente a prevenir, ¿cierto? Los riesgos laborales en las organizaciones. Se debería estar enfocado a eso, ¿no? A que cada trabajador de la organización sepa, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer para evitar eh, accidentarse, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Si cada trabajador sabe, ¿no? ¿Qué tiene que tener en consideración para evitar una enfermedad ocupacional o para evitar cualquier accidente dentro del trabajo? Entonces se habrá logrado una cultura preventiva, ¿ya? Otro aspecto importante también es proteger la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? La ley establece normas y reglas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, ¿no? En este aspecto quisiera mencionar la importancia de los procedimientos de trabajo, ¿no? Como nos señala el segundo aspecto, nos refiere a normas y reglas, ¿no? Un procedimiento de trabajo es aquel documento que nos señala de qué manera se tienen que realizar las operaciones dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, si es que es una empresa que se dedica al pulido de llantas, ¿no? Debería de existir un procedimiento sobre el pulido de llantas, ¿no? ¿Cómo se debe de realizar esta tarea, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el trabajador para realizar un correcto pulido de llantas sin afectar su salud? Debería utilizar un equipo de protección personal, ¿no? Pues que implique un chaleco, ¿no? Unos guantes de protección, unos lentes, una careta, ¿no? Entre otros equipos de protección personal, ¿cierto? El ambiente de trabajo debe ser ideal para realizar esta actividad. Si es que implica cualquier efecto de repente de una chispa, entonces es importante que exista un extintor. El trabajador debe saber, ¿cierto? Utilizar el extintor, ¿no? Esos son aspectos que todo procedimiento de trabajo debe contener. Si es que las organizaciones tienen procedimientos de trabajo para cada tarea,
se va a lograr una estandarización de la labor. Es decir, todos van a estar alineados a lo que indique el procedimiento de trabajo. Y lógicamente, como ya hemos señalado, el procedimiento de trabajo indica lógicamente actividades para prevenir accidentadas. De lo contrario, si es que no hubiese un procedimiento de trabajo, que es una normativa, una regla, pues cada quien haría la labor como cree conveniente. Entonces, no habría pues una estandarización del trabajo. ¿Se imaginan la actividad de realizar trabajos en altura? Si es que no existiera un procedimiento de trabajo, nadie pues de repente tendría el cuidado de colocar firmemente los andamios, o de repente nadie tendría la facultad de revisar si sus eslingas, su línea de vida, ¿no? Está en buenas condiciones. ¿Se dan cuenta? Y lógicamente, al hablar ya de trabajos de altura, estamos hablando de trabajos de alto riesgo. El riesgo es alto. Y cuanto mayor sea el riesgo, mayor es la probabilidad de sufrir un accidente mortal, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, la implementación de procedimientos de trabajo, de normativas internas de la organización, nos indica, nos señala, pues, que no solamente deben de estar implementadas, sino también se les debe de hacer caso a lo que diga su contenido, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Llenarnos de procedimientos de trabajo cuando el personal no ejecuta lo que indica el procedimiento de trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, no solamente es implementar los procedimientos de trabajo, es ponerlos en práctica. De eso se trata. Tercer aspecto dentro de los objetivos, ¿no? Promover la participación de los trabajadores. Como ya lo hemos señalado, ¿no? La ley busca incentivar la participación activa de los trabajadores en la identificación y control de los riesgos laborales, ¿no? Por eso es importante capacitar a los trabajadores, como ya lo hemos mencionado anteriormente, sobre la terminología, ¿no? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un accidente? ¿Qué es un incidente? ¿No? Esos aspectos fundamentales los trabajadores tienen que conocerlos, porque, y es importante también señalar, ¿no? Esta matriz I per se, a la cual nos venimos refiriendo, ¿ya? Eh, es una lista de peligros y riesgos dentro de la labor. Yo les hablaba sobre el área de pulido de llantas. Muy bien, imaginemos que dentro del área de pulido de llantas, ¿no? Tenemos unos 10 a 15 peligros y cada peligro tiene unos 3 riesgos, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una cantidad de riesgos considerable. Y para cada riesgo tenemos que tomar una medida de control específica. Esa, esa, esa lista de peligros, riesgos y medidas de control tiene que estar publicada en el área de pulido de esa empresa. Y el trabajador debe saber interpretar, porque cuando hagamos, y ya más adelante lo vamos a revisar el taller, cuando veamos la matriz I per se, vamos a llegar a establecer si el riesgo es alto, medio o bajo. Y esa categorización de si es que un riesgo es alto, medio o bajo proviene de conceptos previos que van a ser cuantificados. Eso quiere decir que al llegar a un número determinado, eso nos va a indicar si el riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Y existen factores, por ejemplo, si una actividad se realiza diariamente, ¿no? Es más probable que ocurra un accidente en comparación con una actividad que no se realiza diariamente. ¿Se dan cuenta? Es una variable, ¿no? Entonces, esos aspectos se tienen que ventilar para saber
si el riesgo es alto, medio o bajo. Entonces, como esa matriz va a estar publicada en el área donde realizan su labor los trabajadores, entonces son los trabajadores que deben de saber interpretar esa matriz. ¿Ah? Los trabajadores no pueden estar divorciados de lo que es una matriz y per se. La matriz y per se es uno de los puntos iniciales, básicos y fundamentales dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es uno de los principales, los primeros aspectos en que se tienen que poner en el conocimiento a los trabajadores. ¿Ya? A partir de eso, ¿no? Se desencadena todo lo demás. Acabamos de señalar, pues, que los trabajadores deben de conocer los conceptos clave, como son peligro, ¿no? Accidente, incidente, riesgo, control. Pues bien, vamos a señalar, pues, la definición de estos conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por peligro? Bueno, acá tenemos una definición. El peligro es aquella situación o condición que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipos, medio ambiente o procesos. Un peligro es una fuente de riesgo, ¿no? Entonces, todo aquello que sea susceptible de producir daño, fundamentalmente a las personas, ¿no? Eso es un peligro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, peligro es sinónimo de daño, ¿no? Cualquier cosa objeto, material que nos pueda producir algún daño, eso es un peligro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el brazo de una excavadora. El brazo de una excavadora, ¿no? Es un peligro, porque podría producirnos algún daño, se imaginan, ¿no? ¿No? La zanja. La zanja también es un peligro, ¿no? Porque podría producirnos algún daño, podríamos caernos, ¿no? Un camión minero, de igual forma, podría atropellarnos. Si ustedes se dan cuenta, todo, absolutamente todo, representa un peligro, ¿no? De repente un fluorescente, ¿no? En una sala que está mal colocado, puede representar un peligro, ¿no? Porque podría producirnos algún daño. De repente una silla o un objeto colocado en un lugar que no debería, ¿no? Sin darnos cuenta nos tropezamos, ¿no? Y podría producirnos algún daño. Entonces, todo objeto en realidad, ¿no? Representa un peligro. Ahora, ¿qué tan peligroso es? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo? Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice y cause daño. Ya, ya no estamos hablando en que pueda producir un daño el peligro. Ahora, el riesgo es la consecuencia del peligro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si hablamos, ¿no? De que el peligro era el brazo de una excavadora, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, el impacto por el brazo de la excavadora. Es decir, si llega a haber un impacto, un contacto del brazo de una excavadora, ¿no? Con la persona. Ahí está, se produjo el daño. Ese es el riesgo, ¿no? Es la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia del peligro que es una zanja? Bueno, caerse, ¿no? Esa es la consecuencia. Se cayó. ¿Cuál otra consecuencia? Torceduras, heridas, golpes. Todo eso es consecuencia. Y al ser consecuencia, es el riesgo. El riesgo es la consecuencia del peligro, ¿ya? El camión minero es un peligro. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, atropellamiento, ¿no? ¿La muerte podrá ser un riesgo? Por supuesto que sí. Es la consecuencia.
¿no? Trabajos en altura. Al realizar un trabajo en altura es el peligro, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Caída, golpes, luxaciones, torceduras, heridas, ¿no? Amputaciones, muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Riesgo es lo que genera un peligro. La consecuencia del peligro es llamado riesgo. Esos conceptos, queridos participantes, son importantes que la gerencia general, la alta dirección, difunda y capacite a sus trabajadores, porque son ellos, reitero nuevamente, que van a tomar las medidas de control sobre esas actividades. Y si no conocen estos términos, entonces mucho menos van a poder controlar los peligros y los riesgos. Y si no los pueden controlar, van a estar ahí siempre. ¿Ah? Entonces, esto es importante que se diferencie y que se conozca. Eso es fundamental. Entonces, ya identificamos los peligros, ¿no es verdad? Ya evaluamos los riesgos, ¿no? Evalué el riesgo me salió alto, el riesgo me salió medio o el riesgo me salió bajo. Muy bien. Ok. ¿Termina ahí? No, no termina ahí. Ahora tengo que controlar, ¿ah? Tengo que controlar los riesgos. ¿De acuerdo? ¿Para qué voy a controlar los riesgos? Los riesgos ya hemos dicho que es la consecuencia del peligro, ¿no? Caídas, golpes, torceduras, ¿no? Luxaciones, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos que controlar, ¿no? Los riesgos para que no ocurra ese desenlace. Entonces, el control está referido a las medidas o acciones para reducir o eliminar los riesgos. Ahora, esta reducción o esta eliminación de los riesgos, ¿no? Tiene lo que se conoce una jerarquía de controles. Es decir, no solamente basta con utilizar equipos de protección personal, los famosos llamados EPPs. No basta con eso, ¿ya? Lo importante, queridos participantes, es conocer cuál es la jerarquía de controles que se debe tener en cuenta al momento de desarrollar una IPER-C, ¿ya? Y no solamente usar EPPs. En nuestra labor de auditores hemos apreciado que para toda medida de control, las empresas colocan uso de EPPs, uso de EPPs, uso de EPPs, uso de EPPs. Y no es que esté mal. Lo que está mal es que solamente consideran uso de EPPs. Y como podemos apreciar en la lámina, hay 5 aspectos, ¿no? 5 niveles de jerarquía que se deben tomar en cuenta. Y en el último escalafón está el uso de PPs. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para controlar los riesgos? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es eliminar el peligro o el riesgo. Primero, ¿no? Si no podemos eliminar el peligro o riesgo, ¿no? Pasamos al segundo escalafón, que es la sustitución, ¿no? Del peligro o riesgo. Es decir, reemplazar un material o proceso peligroso por uno más seguro. Si es que no se pudiera sustituir, ¿no? Utilizamos los controles de ingeniería, es decir, implementar soluciones técnicas para reducir el riesgo. Esto tiene que estar acompañado por controles administrativos, establecer procedimientos de trabajo y políticas para reducir el riesgo. Y al final, equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo,
se me ocurre una máquina, ¿no? Que genera altos niveles de ruido en una empresa, ¿ya? Y esta máquina de por sí, genera ruido, pero este ruido, ¿no? A este ruido se le suma que esta máquina ya está obsoleta y al estar obsoleta, el ruido inicial se incrementa debido pues a que ya es una máquina vieja. Entonces, podemos eliminar esta máquina. Bueno, me podrán decir de repente que no, porque de repente no hay presupuesto, ¿no? Y se tiene que utilizar. Bueno, entonces no podemos eliminarla, tenemos que utilizar esa máquina. ¿Podemos sustituirla? Bueno, podríamos sustituirla por otra nueva si es que hubiera un presupuesto para ello, ¿no? Entonces, y si no lo hay, bueno, tampoco se podría sustituir. El control de ingeniería. El control de ingeniería, ¿no? Está relacionado para este ejemplo en particular a que podríamos, ¿no es cierto?, implementar, ¿no? Focalizar, ¿no? De repente el ruido procedente, pues, de la máquina que genera altos decibeles de ruido, ¿no? Podríamos enfocarnos en esa parte que está generando ruido para, de alguna manera, reducir el nivel de ruido molesto a las personas dentro de la organización. Eso sería un control de ingeniería, es decir, disminuir el nivel de ruido. ¿Ya? Controles de ingeniería, perdón, controles administrativos. Cuando se ingrese al área donde está esta máquina que genere ruido, podríamos colocar una señalización de color azul que nos señale el uso obligatorio, ¿no es cierto?, de equipos de protección personal, como pueden ser orejeras, ¿no? O tapones de oído, para que el ruido no sea tan intenso, ¿no? Es decir, cada vez que las personas autorizadas ingresen a esa área de alto contenido de ruido, se coloquen orejeras, ¿no? O tapones de oído. También, sumado a esto, debería de existir un procedimiento de trabajo que nos señale que efectivamente, ¿no? Al utilizar esta maquinaria, obligatoriamente se tiene que utilizar una orejera o un tapón de oído para no estar tan expuesto a ese ruido durante una jornada laboral larga. Eso es un control administrativo. Y lógicamente, pues, ¿no? El uso de equipos de protección personal. Entonces, se dan cuenta que existe una jerarquía de controles, ¿no es verdad? Que se tiene que tomar en cuenta ante un hecho puntual. A eso nos referimos con controles. Sin embargo, hemos considerado, pues, brindar unos ejemplos adicionales para que se entienda este aspecto. Este aspecto es fundamental y central porque muchas veces, ¿no? Se conoce cuáles son los peligros, se puede evaluar los riesgos, pero no se tiene en cuenta, o mejor dicho, no se sabe controlar el peligro o el riesgo. Entonces es importante conocer algunos ejemplos para que se tenga mayor conocimiento y de esa manera pues se pueda evitar, ¿no?, el contacto con agentes que pueden accidentar o generar enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, la eliminación, ¿no? Eliminar un proceso o actividad peligrosa que implique el uso de productos químicos tóxicos. ¿Ah? Entonces se busca eso, ¿no? Por ejemplo, demoler una estructura que representa un riesgo para la seguridad y reemplazarla con una nueva estructura segura, ¿no? Entonces, eliminan.
el peligro, ¿no? Porque representa un riesgo, ¿no? Al demoler, ¿no? Una estructura, bueno, impedimos de que ésta ceda, caiga, ¿no? Sobre una persona y le pueda producir unas lesiones, heridas o hasta la muerte. Entonces, al demolerlo, eliminamos el peligro. En el primer ejemplo, eliminar un proceso o actividad peligrosa que implique el uso de productos químicos tóxicos, ¿no? Entonces, si es que de repente utilizamos productos químicos tóxicos para producir un producto determinado, entonces podemos eliminarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos insumos, ¿no? Producen daño a las personas, se eliminan, ¿ya? Ejemplos de sustitución. Por ejemplo, ¿no? Reemplazar un producto químico peligroso por uno más seguro en un proceso de fabricación, ¿no? Muy bien, este producto químico es demasiado tóxico. No solamente puede producir enfermedades ocupacionales a los trabajadores que están laborando en esa área, sino también a los demás. Entonces es muy tóxico. Entonces busquemos uno que no sea tóxico y de esa manera evitamos la contaminación a las demás personas. Otro ejemplo, sustituir un material de construcción pesado y difícil de manejar por uno más ligero y fácil de usar, ¿no? Entonces siempre van a haber alternativas, ¿no? Siempre van a haber alternativas. Si es que no fuera posible lo primero ni lo segundo, entonces tomamos un control de ingeniería. Por ejemplo, instalar un sistema de ventilación para eliminar los vapores tóxicos en un área de trabajo, ¿no? Entonces, si no podemos eliminar estos químicos tóxicos, si no podemos sustituirlos por otros, entonces generar un sistema de ventilación, ¿no? De aire, ¿no? De tal manera, pues, de que estos tóxicos no estén altamente concentrados en la organización y de esa manera, pues, disipar, ¿no? Su concentración y, lógicamente, contaminación al personal. De igual forma, diseñar un sistema de seguridad para evitar que los trabajadores se acerquen a áreas peligrosas de maquinaria, ¿no? Como por ejemplo las guardas, ¿no? Las guardas en las máquinas nos sirven para evitar un contacto directo, ¿no? De las personas con la herramienta en movimiento fundamentalmente, ¿no? Cuchillas en movimiento o en fin, rotores, ¿no? Que están en continuo movimiento, ¿no? Y lógicamente, pues, si es que la persona no tiene los cuidados necesarios, no hay procedimientos de trabajo, puede haber un contacto con el trabajador y producirle, pues, algún daño a su persona. Entonces, una medida de ingeniería sería pues colocar guardas para generar una frontera, ¿no? Entre la maquinaria en movimiento y la persona que está realizando la labor. Los controles administrativos, ¿no? Ya hemos señalado que pueden ser pues las señalizaciones o los procedimientos de trabajo, ¿verdad? Establecer procedimientos de trabajo seguro para realizar tareas peligrosas, ¿no? Por eso es importante de que, como ya lo habíamos señalado, no solamente implementar los procedimientos. Una cosa es darnos cuenta de que no existan procedimientos de trabajo en la empresa, ¿ya? Otra cosa es implementarlos y otra cosa es ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, el primer paso es saber primero si existen procedimientos de trabajo. Muy bien, no hay procedimientos de trabajo. Bueno, implementamos los procedimientos de trabajo. Ya está, ¿no? Una vez implementado, entonces, el contenido tiene que ser difundido a los trabajadores, ¿no? Para que sepan que existe un procedimiento de trabajo, ¿no? Y hay que hacerle caso, ¿de acuerdo? Y ahí no termina, ¿no? Una vez ya en el campo, se tiene que tener una supervisión para saber
¿no? Realmente que los trabajadores están cumpliendo, ¿no? Con lo que indica el procedimiento de trabajo, ¿no? Si es que no hubiera una supervisión, bueno, entonces nada nos garantizaría de que se están cumpliendo las cosas, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Implementar, ¿no? Pero también verificar que se esté cumpliendo el procedimiento de trabajo. De igual manera, ¿no? Proporcionar capacitación y supervisión para asegurarse de que los trabajadores sigan los procedimientos de seguridad, ¿no? Lo que justamente lo que acabamos de mencionar. Y finalmente, equipos de protección personal, ¿no? Utilizar respiradores para protegerse contra vapores tóxicos en un área de trabajo, ¿no? O también utilizar cascos de seguridad y gafas de protección para protegerse contra objetos que caen, ¿no? Entonces, ya con esto, pues, podemos conocer, podemos saber, ¿no? Qué cosa es un peligro, ¿no? Qué cosa es un riesgo y, lógicamente, las medidas de control, ¿no? Y la jerarquía de controles al momento de relacionarla con estos aspectos. Otro concepto clave dentro de la eh, eh, matriz, de la ejecución de la matriz y per se, es lo que es un incidente, ¿ya? Bueno, este concepto lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? Un incidente es un evento no planeado que no causa daño, pero que podría haberlo hecho. Un incidente es una oportunidad para aprender y mejorar la seguridad, ¿ya? Entonces, un incidente es un casi accidente, ¿ya? En un accidente, el daño se produce, ¿no? En un incidente, el daño no se produce. Casi se produce, pero no se produce. Por ejemplo, en la imagen podemos observar a una persona, ¿no? Que, bueno, ante un piso húmedo, mojado, ¿no? Resbala, pero, bueno, él no se hace daño, solamente trastabilla y sigue su recorrido. No se produce el daño, ¿no? Se pudo producir, casi se produce, ¿no? Un incidente es un casi accidente, ¿ya? Entonces, fíjense la importancia de las definiciones, ¿no? Un incidente es un casi accidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se produjo el daño. Todo lo contrario de un accidente, ¿no? Un accidente es un evento no planeado que resulta en daño a las personas, equipos o medio ambiente. Un accidente puede ser el resultado de un riesgo no controlado, ¿no? Entonces, miren, acá en este aspecto sí queremos detenernos para señalar lo siguiente, ¿no? Sabiendo que un incidente es eh, un evento donde el daño no se produce y un accidente es cuando el daño sí se produce, entonces eh, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? Ya que hablábamos de participación de los trabajadores. Entonces, en, en el sentido, la orientación de una cultura preventiva, ¿qué será más importante? ¿Reportar un accidente o reportar un incidente? ¿No? Entonces, lógicamente, pues a todas luces, ¿no? Reportar un incidente, ¿no? Porque el daño no se ha producido aún. Cuando nosotros reportamos un accidente, lógicamente, hay que reportarlo porque hay que asistir a la persona inmediatamente para que sea evacuada a una posta médica, a una clínica o un hospital. Lógicamente, así debe ser, ¿no? Pero es más importante, ¿cierto? Prevenir, como ya hemos dicho. Y la prevención está asociada a comunicar los incidentes, ¿no es verdad? Porque sencillamente el daño no se ha producido. Entonces,
Cuando en una organización se producen reiterados incidentes, la probabilidad de que, y estos incidentes no son reportados, la probabilidad de que ocurra un accidente es mayor, sencillamente porque no se reportó el incidente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, se tiene que tener, hablábamos de cultura preventiva, ¿no? Hablamos de cultura de la prevención, ¿no? Entonces, se tiene que tener esta facultad de comunicar, de transmitir, de informar todo incidente que se ha producido. Puede que en una organización no existan accidentes seguidos, pero estoy seguro que todas las semanas hay incidentes. Todas las semanas hay incidentes, pero no se reportan, no se comunican. Entonces, la probabilidad de generar un accidente crece. La probabilidad de que existan trabajadores en los cuales se le genere daño a su humanidad se incrementa, ¿no? Entonces debería haber esta predisposición de los trabajadores, ¿no? A comunicar los incidentes, la importancia de comunicar los incidentes. Lógicamente, acá, como ya hemos indicado, es importante la capacitación a los trabajadores, pues, ¿no? Porque ¿cómo tú le vas a decir a tu trabajador, reporta los incidentes, si es que no sabe qué cosa es un incidente, si no lo has capacitado, si no le has dado los alcances sobre la diferencia entre un accidente y un incidente, ¿no? Entonces, es absurdo. Primero hay que capacitar a los trabajadores y después de eso ya, ¿no? Señalar la importancia que tiene pues su participación en el sistema de gestión. Acá, lógicamente, pues hay accidentes, hay también niveles de accidente, ¿no? Accidente leve, ¿no? Incapacitante y mortal, ¿no? Pero en cualquiera de los tres se produce el daño a la persona, ¿ya? Es importante también mencionar acá el concepto de incidente peligroso, ¿ya? Incidente peligroso. Como ya hemos dicho, un incidente no produce daño a la persona, ¿ya? Eh, pero, ¿qué es entonces un incidente peligroso? Bueno, sigue siendo un incidente, es decir, a la persona no sufre daño, pero cuando decimos incidente peligroso, es cuando estuvo a puertas de morir, o por lo menos tener un accidente muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que eh, un tráiler, ¿no? Esté viajando pues por la sierra, ¿no? En las alturas de la sierra, ¿no? Y cuando en las alturas de un cerro se desprenda una gran roca, ¿no? Y la roca cae exactamente, ¿no? Después de la cabina de conducción o antes de la cabina de conducción, como quieran. No cayó en la cabina de conducción del tráiler. El chofer se salvó de milagro, ¿no? Porque cayó antes o después de la cabina. En todo caso, no cayó sobre la cabina de conducción, que si caía, moría. Entonces, si bien es cierto, no se produjo daño a la persona, ¿no? Pero si caía, le hubiera producido la muerte. Eso de ahí es un incidente peligroso, ¿ya? Y es importante, lógicamente, con mayor razón, ¿no es cierto? Eh, reportar los incidentes peligrosos. Habíamos hablado al inicio de la sesión sobre lo que es mejora continua, ¿ya? La mejora continua, ya hemos dicho que es un ciclo, ¿ya? Este ciclo tiene cuatro aspectos fundamentales: planificar, hacer, verificar y actuar.
toda mejora continua, también llamado ciclo de Deming, ¿no? Tiene estos cuatro aspectos fundamentales. La planificación, hacer, verificar y actuar. Entonces, vamos a ver cuál es la relación que existe entre la I per se y la mejora continua. Entonces, vamos a empezar por la planificación. Se realiza la identificación de peligros y evaluación de los riesgos para determinar los controles necesarios para mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, ok, vamos a planificar la actividad. Tenemos que realizar la matriz de riesgo. Muy bien, ya está. Ya está planificado. Lo vamos a hacer en diciembre y enero para tener todo el año nuestra matriz. Ya, muy bien, se planificó. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre la I per se y la mejora continua? La I per se es una herramienta fundamental para planificar la seguridad y salud en el trabajo, ya que permite identificar y evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios. Lógico, ¿no? Entonces, si planifico la actividad, ¿no es cierto? Yo voy a tener en toda la organización, voy a tener todas las actividades que realiza la organización, absolutamente todas, ¿ya? Y para cada una, ya tengo identificado cuáles son los peligros a los cuales están asociados. Tengo para cada una cuáles son los riesgos que están asociados. Es decir, yo puedo saber en qué áreas existe riesgo alto, en qué tareas existe riesgo medio y en cuáles el riesgo es bajo. Y lógicamente tomo medida de control. Entonces, lo primero es, en cuanto a la planificación, saber cuáles son los peligros, ¿no es cierto?, en toda la organización y cuáles son los riesgos asociados. Perdón, eso en primer término. Después viene la etapa de hacer. Entonces, se implementan los controles determinados en la fase de planificación para mitigar los riesgos. Una vez que ya identifiqué los peligros, ya evalué los riesgos, ya toca ahora ¿qué? Controlarlos. Entonces, el control propiamente dicho, que ya hemos señalado la jerarquía de controles, ¿ya? Nos va a ayudar a eh, administrar bien los peligros y sus posibles riesgos. ¿Por qué? Porque ya estamos tomando control de ellos. La implementación de los controles es crucial para reducir los riesgos y prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ya el segundo aspecto de la mejora continua, que es hacer, trasladándola a la matriz I per se, está focalizada en ¿qué? En tomar las medidas de control. Es decir, la jerarquía de controles de que hablamos anteriormente se ventilan en este aspecto. El tercer aspecto de la mejora continua es el verificar, ¿ya? Se monitorean y evalúan los controles implementados para asegurarse de que sean efectivos y estén funcionando correctamente. Entonces, la verificación permite evaluar la eficacia de los controles y determinar si es necesario realizar ajustes o mejoras, ¿no? Entonces, como yo les decía, ¿no? De nada sirve implementar procedimientos de trabajo si es que no se van a supervisar, ¿no? Entonces, debe de existir una supervisión en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto que debe haber una supervisión. Debe haber una persona encargada, un profesional encargado, ¿no? Que supervise todas las tareas que se están haciendo en la empresa, en la organización, de tal manera que esta supervisión sirva para verificar, ¿no es cierto? Para evaluar si los controles considerados en el apartado anterior, ¿no? Son los adecuados o no. Este aspecto de verificación también sirve en cuanto a
Auditoría. Recordemos que una auditoría es un sistema de evaluación del sistema de gestión. Entonces, si es que se evalúa el sistema de gestión, ¿no? Por un auditor, entonces el auditor va a determinar, ¿no? Va a detectar, hay fallas en tales puntos, ¿no? Hay inconsistencias en tales tareas, ¿no? Hay no conformidades, como llaman los auditores. Una no conformidad, ¿no? Es cuando no se cumple un requisito, ¿no? Es cuando un procedimiento de trabajo no se está haciendo correctamente. Entonces, para eso sirve la verificación, para determinar qué cosa hay que modificar, qué cosa hay que mejorar. Por eso se llama mejora continua. ¿Se dan cuenta? Siempre van a haber fallas en la gestión. Una auditoría, una supervisión nos ayuda a saber qué cosa no está yendo bien y lógicamente tenemos que mejorar, porque si no mejoramos, entonces no estamos hablando de mejora continua. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, el cuarto aspecto, ¿no? De la mejora continua, es el actuar, ¿no? Entonces, si ya me dijeron que estaba mal, ¿no? Entonces, ahora toca corregirlo, ahora toca hacerlo bien. Se toman medidas correctivas para abordar cualquier desviación o problema identificado durante la verificación. La actuación permite implementar cambios y mejoras en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la actualización de la I+C y los controles, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy de actualidad, el de la mejora continua, ¿no? En todo aspecto, no solamente en la I+C, en toda la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, primero se planifica, ¿no es cierto? Después se hace, después se verifica y finalmente se actúa. Ese es el ciclo de mejora continua. No hacerlo, ¿no? Entonces, pues, es conducir el sistema de gestión a la deriva. Y lógicamente los resultados, pues, van a ser los contrarios a los objetivos iniciales, que fundamentalmente, como ya lo indicamos, es el de preservar, ¿no? La vida humana, de las personas, de los trabajadores, ¿no? Y evitar enfermedades ocupacionales. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades del empleador, del supervisor y del trabajador en la gestión de riesgo? Bueno, hay un sinnúmero de responsabilidades. Hemos solamente considerado 4, ¿no? Para cada uno, ¿no? Para el empleador, para el supervisor y el trabajador. Hay muchas más, ¿no? Pero vamos a señalar algunas. Por ejemplo, responsabilidades del empleador en cuanto a la gestión de riesgos. Podemos decir monitorear y revisar, ¿no es cierto? No solamente es implementar procedimientos de trabajo, no solamente es implementar la I+C, ¿no? Tenemos que hacer un chequeo, un monitoreo de que toda la gestión que se esté realizando se esté llevando a cabo, ¿no? Correctamente. El empleador debe monitorear y revisar periódicamente la I+C para asegurarse de que sea efectiva y esté actualizada. 2, capacitar a los trabajadores, ¿no? El empleador debe capacitar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos asociados con sus tareas y sobre los controles implementados, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, si la I+C es una matriz que tiene que estar publicada en el área de trabajo, todos los trabajadores que pertenecen a esa área de trabajo deben conocer sobre esa matriz. Y conocer sobre esa matriz implica saber qué es un peligro, qué es un riesgo y cómo se controlan esos peligros y riesgos. ¿Y quién tiene la responsabilidad de todo ello? El empleador. Es decir, cuando un empleado no sabe responder ante un auditor algún aspecto que se le pregunte sobre la matriz en su área, ¿no? Si bien es cierto, el empleado tiene responsabilidad, pero mayor responsabilidad tiene el empleador, porque el empleador tiene que capacitar a su trabajador. Tercero, comunicar los riesgos.
El empleador debe comunicar los riesgos y controles a los trabajadores y asegurarse de que estén informados sobre los procedimientos de emergencia, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no? Al realizar la matriz I+C, ¿no? Entonces, el empleador tiene pues que comunicar cuáles son los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos para que ellos sepan y tomen acción y control sobre ellos. Actualizar la I+C, como ya hemos señalado, el empleador debe actualizar la I+C cuando se produzcan cambios en el lugar de trabajo, se introduzcan nuevos procesos o se identifiquen nuevos peligros, ¿no? Estas son 4 responsabilidades del empleador, ¿no? O sea, son algunas, hay muchas más, pero consideramos estas las más importantes. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo también, como no, tiene responsabilidades, ¿no? Dentro de ellas, pues, podemos mencionar supervisar la identificación de peligros, ¿no? Mediante su supervisión cotidiana, ¿no? La supervisión de seguridad debe ser cotidiana y obligatoria cuando los trabajos son de alto riesgo, cuando se realizan trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, trabajos en espacios confinados, etcétera, debe de existir obligatoriamente un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Implementar los controles, ¿no? El supervisor debe asegurarse de que se implementen los controles establecidos en la I+C y de que los trabajadores bajo su supervisión los realicen. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, con su supervisión diaria. De igual manera, capacitar a los trabajadores, ¿no? Es importante también acá no solamente capacitarlos, ¿no? Como hemos venido señalando, la capacitación tiene que estar relacionada a una evaluación. No solamente pues la capacitación tiene que focalizarse en solamente pasar una lista, poner nombre, apellido y firmar, ¿no? Va mucho más allá que eso. Es importante capacitar sobre, perdón, es mucho más importante evaluar sobre la capacitación. De esa manera, pues, vamos a tener un mayor alcance si sobre lo que se está exponiendo, ¿no? Se ha entendido o no se ha entendido. Imagínense, pues, que si evaluamos a los trabajadores sobre la exposición en una capacitación y solamente salga, pues, el 15 o 20% de aprobados. Entonces, quiere decir que el 80% no aprobó y, por lo tanto, no tiene la capacidad, pues, de tomar control sobre los peligros en su puesto de trabajo. Y si no tiene la capacidad de controlar el peligro y el riesgo, la probabilidad de accidentarse crece. Entonces, no se cumple el objetivo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es importante capacitar y evaluar a los trabajadores. Y, lógicamente, monitorear el cumplimiento de estas indicaciones. El trabajador también tiene responsabilidades, ¿no? Debe identificar y reportar, como ya hemos dicho, ¿no? Los peligros, seguir los procedimientos y controles. Si existen procedimientos de trabajo, ¿no? Es responsabilidad del trabajador hacer lo que indique el procedimiento de trabajo. Utilizar correctamente los equipos de protección personal, así como de participar en las capacitaciones que la Gerencia General decide. Casos reales de fiscalización de la SUNAFIL vinculados a la I+C. Bueno, como ya ustedes saben, la SUNAFIL pues es un organismo del Estado encargado pues de fiscalizar, ¿no es cierto? Los aspectos laborales, ¿no? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? La SUNAFIL ha emitido resoluciones, ¿no?, sobre casos de empresas que no cumplieron con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la I+C. Por ejemplo, en un caso mencionado en un artículo, la primera sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL resolvió que los empleadores deben pagar horas extras a los trabajadores, incluso si no se acordaron previamente, ¿no? Otro caso relevante es la fiscalización de empresas que no cumplen con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, lo que puede resultar en multas y sanciones.
para las empresas infractoras, ¿no? Realizar el I+C, queridos participantes, es una obligación por ley de las empresas, como lo mencionamos al inicio de esta sesión. La SUNAFIL, en su calidad de ente rector y fiscalizador, ante un hecho de no poder observar que se ha implementado la I+C, bueno, notifica a la empresa de que no se ha realizado la I+C y da un plazo estimado para que se realice. Posteriormente, pasa un tiempo determinado y la empresa no ha implementado la notificación de la SUNAFIL, bueno, en este caso ya toma otras medidas en las que incluye, pues, una multa económica a la empresa, ¿no? Por no implementar la I+C. Entonces, no vamos a esperar a que venga la parte inspectiva, ¿no? A indicar de que no tenemos implementado el I+C. Ya sabemos que existe una ley, ya sabemos que existe un reglamento, entonces tenemos que alinearnos a lo que indique la normativa local, ¿no? De acuerdo a eso, pues, podemos establecer lo que indica la ley y, lógicamente, con eso, ¿no? Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, que lógicamente es la finalidad de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: Administración y Negocios, Ingeniería y Construcción, Derecho y Gestión Pública, Finanzas, Educación, Salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.